Ok, estaba navegando por redes sociales cuando me encontré con este video y me pareció genial. En serio, me gustó mucho. Es una forma muy divertida de explicar alguna de las funciones matemáticas comunes. Así que inmediatamente pensé, yo puedo quitarle toda la diversión a este video. Así que eso es justo lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a quitarle todo lo divertido explicando una a una las funciones que se muestran en esta animación. Genial, ¿verdad? Y igual a x. Esta es la famosa función identidad. Y igual a x toma el valor de entrada de x y arroja como salida el mismo valor. De esta manera, cuando x es igual a 2, y es igual a 2. Si x es igual a 5, y es igual a 5. Lo mismo ocurre con los valores negativos. Si x es igual a menos 1, y es igual a menos 1. La forma que tiene esta función es una recta que forma un ángulo de 45 grados con respecto al eje x. Dado que para x igual a 0, y es igual a 0, esta recta pasa por el origen. Si analizamos esta función a partir de la forma pendiente intersección de la recta, entonces podemos ver que es una recta con pendiente igual a 1 y con intersección igual a 0 en el eje y. La función identidad es la recta que sirve como eje de reflexión para encontrar la inversa de una función dada. El dominio de esta función es desde menos infinito a infinito y el rango es desde menos infinito hasta infinito. Y igual a menos x, el negativo de la función identidad. En esta ocasión, se toma el valor de entrada x de la función y regresa el negativo de este valor. Así los valores positivos se vuelven negativos y viceversa. Como podemos ver, la recta dibujada por esta función es perpendicular a la recta que forma y igual a x y también pasa por el origen. El dominio de esta función es desde menos infinito hasta infinito. El rango es desde menos infinito hasta infinito. Y igual a valor absoluto de x. La definición de valor absoluto nos dice que el valor absoluto de x es igual a x si es que x es mayor o igual que 0. Y valor absoluto de x es igual a menos x si es que x es menor que 0. De esta manera, para valores positivos de x, es decir, a la derecha del origen del plano cartesiano, la función valor absoluto se comporta exactamente igual que la función identidad y igual a x. Sin embargo, para valores negativos de x, es decir, a la izquierda del origen, la función se comporta como el negativo de la función identidad, y igual a menos x. En pocas palabras, el resultado de valor absoluto de x siempre es un valor no negativo. Es la razón por la que en el origen del plano cartesiano la función tiene su característica forma de v. Esta es a su vez la razón por la cual la función no es derivable en x igual a 0. El dominio de esta función es desde menos infinito hasta infinito. El rango es de 0 a infinito. Y igual a menos valor absoluto de x. Se toma la función de valor absoluto y se obtiene negativo. De manera que si valor absoluto de 2 es igual a 2, entonces menos valor absoluto de 2 es igual a menos 2. Para un valor negativo, si valor absoluto de menos 3 es igual a 3, entonces menos valor absoluto de menos 3 es igual a menos 3. Como podemos ver, la gráfica de la función se invierte de manera vertical. Esto es lo que se llama una reflexión sobre el eje x. Este comportamiento no es exclusivo de la función valor absoluto, ya que esta transformación sucede para cualquier función al obtener su negativo. En otras palabras, el negativo de una función provoca una reflexión sobre el eje x de la función original. El dominio de esta función es desde menos infinito hasta infinito, y el rango es desde menos infinito hasta 0. Y igual a x al cuadrado, la famosa parábola. La función toma el valor de entrada y lo eleva al cuadrado. La función nunca arroja por lo tanto valores negativos, ya que al evaluarla para valores negativos de x, el resultado siempre es un número positivo. Por ejemplo, 2 al cuadrado es igual a 4, menos 2 al cuadrado también es igual a 4. Como podemos ver, esta función es simétrica con respecto al eje y. Vamos a ver esto con más detalle cuando estemos analizando la función coseno. Y igual a x al cubo. Se toma el valor de x y se eleva a la potencia 3. Esta es una función creciente y positiva para valores positivos de x, lo mismo que ocurría con la parábola formada por x al cuadrado. Sin embargo, en esta ocasión, para valores negativos de x, se obtienen valores negativos de y. Esto ocurre porque al elevar un número negativo a una potencia impar, el resultado también es un número negativo. Es por eso que el brazo izquierdo de la función va hacia abajo. En términos generales, la forma que tiene la función y igual a x elevado a la potencia n depende de si n es un número entero positivo par o impar. Si n es un número par, entonces la función es positiva en ambas direcciones.
Sin embargo, si n es un número impar, entonces la función es positiva a la derecha del origen, pero negativa a la izquierda. Para x a la n, siendo n un número par, el dominio es desde menos infinito a infinito y el rango de la función es de 0 a infinito. Para la función x a la n, siendo n un número impar, el dominio es desde menos infinito hasta infinito y el rango es desde menos infinito hasta infinito. Y igual a 1 sobre x, la función recíproca. Se toma el valor de entrada x y se obtiene el recíproco de la función, es decir, 1 sobre x. Para valores muy grandes de x, la función arroja de regreso valores muy pequeños. Sin embargo, nunca es exactamente igual a 0. Conforme x se acerca a 0, la función comienza a crecer y decimos que tiende a infinito. Probablemente es debido a este comportamiento que a veces escuchamos que la división entre 0 es igual a infinito. En realidad, existen algunos problemas con esta afirmación. El primero de ellos es que infinito no es un número como tal, al que podamos nosotros llegar a partir de una ecuación. Más bien, es un concepto que utilizamos para describir un comportamiento matemático. Otro problema es que si en este ejemplo analizamos la función para valores negativos, es decir, a la izquierda del origen, la función toma valores negativos muy cercanos a 0, y conforme nos acercamos a 0, la función decrece muy rápidamente, es decir, tiene el comportamiento contrario. En el lenguaje de cálculo decimos que cuando nosotros nos aproximamos a 0 por la derecha, la función tiende a infinito, y cuando nos aproximamos a 0 por la izquierda, la función tiende a menos infinito. Dado que la función nunca va a dar 0 como resultado, decimos que el eje x es una asíntota horizontal, y tiene en el eje y una asíntota vertical. El dominio de esta función es desde menos infinito a infinito sin incluir a 0, el rango es desde menos infinito a infinito, de nuevo sin incluir a 0. Y igual a menos 1 sobre x. Nuevamente tenemos una reflexión. En esta ocasión, cuando nos aproximamos a 0 por la derecha, la función tiende a menos infinito. Cuando nos aproximamos a 0 por la izquierda, la función tiende a infinito. Y igual al logaritmo base a de x. No, todo esto está mal. Ok, como mencioné al inicio del video, esta animación la encontré navegando en redes sociales, que son como las aguas internacionales de los derechos de autor. El video sí tiene una marca de agua que pertenece a 5 Minute Crabs. Sin embargo, al intentar encontrar la fuente original en este canal de YouTube, no tuve éxito en determinar si realmente son ellos los creadores originales de este contenido. Como quiera que sea, la versión del video que encontré tiene un error con esta función logarítmica. La función logaritmo base a de x es la función inversa de la función exponencial. Es decir, para encontrar la forma que tiene la gráfica de la función logarítmica, partimos de la forma que tiene la función exponencial y la reflejamos con respecto a la función identidad. Veamos primero el paso de baile que sigue, que es la función exponencial, y luego regresemos a la función logarítmica. Y igual a la x. Esta es la forma que tiene la función exponencial de base a, siendo a un número positivo mayor que 1. A diferencia de la función x a la n, en donde la variable independiente se eleva a una potencia que es constante, en la función exponencial la base es constante y la potencia es la variable x. Al evaluar a la función para valores negativos, obtenemos como resultado valores que son positivos pero menores que 1. El eje x es una asíntota horizontal, ya que la función nunca va a cruzar a dicho eje. Cuando x es igual a 0, y es igual a 1. Y para valores que se encuentran a la derecha del origen, entonces la función comienza a crecer muy rápidamente. Esto es lo que se llama un crecimiento exponencial. Esta es, por ejemplo, la gráfica de la función exponencial de base 2, y igual a 2 a la x. Regresando ahora sí a la función logarítmica. Al ser la función inversa de una función exponencial, podemos obtener su forma con una reflexión sobre la función identidad. Esta es la gráfica de la función logaritmo base 2 de x. Al evaluar a la función en 2, el resultado es igual a 1, dado que la base, que es 2, elevado a la potencia 1, da como resultado 2. Al evaluar a la función en 4, el resultado es igual a 2, ya que al elevar 2 al cuadrado, el resultado es 4. Al evaluar la función en 1, el resultado es igual a 0, ya que al elevar 2 a la potencia 0, el resultado es 1. Al evaluar la función en un medio, el resultado es menos 1, ya que al elevar 2 a la potencia menos 1, el resultado es un medio. La función no está definida en 0, dado que no existe ninguna potencia a la cual nosotros podamos elevar el 2 para que nos dé como resultado 0. Y lo mismo ocurre con los números negativos. Por lo tanto, el dominio de la función es de 0 a infinito, y el rango es desde menos infinito hasta infinito. Y igual a seno de x. La función seno se define a partir de un triángulo rectángulo como la división del cateto opuesto entre la hipotenusa.
Es muy práctico observar esto a partir de la circunferencia unitaria, es decir, una circunferencia que tiene centro en el origen y radio igual a 1. Al dibujar un triángulo con un vértice en el origen y el otro vértice sobre la circunferencia, podemos ver que el valor de la función seno, cateto puesto entre hipotenusa, comienza desde 0 y luego crece hasta tomar un valor máximo de 1. Luego comienza a decrecer hasta tomar un valor mínimo de menos 1. Dado que existen ángulos coterminales, podemos seguir dando valores a x que superan la vuelta completa sobre la circunferencia, y esto lo podemos hacer hasta el infinito. Lo mismo ocurre para valores negativos. Por lo tanto, la famosa onda senoidal tiene de dominio desde menos infinito hasta infinito, y de rango de menos 1 a 1. Esta función es simétrica con respecto al origen, es decir, para cada valor de la función en x positivo, existe un valor correspondiente de la misma magnitud pero de signo contrario en x negativo. De esta manera, la función seno de menos x da como resultado menos seno de x. La función coseno se define como la razón del cateto adyacente entre la hipotenusa. De nuevo podemos ver esto en la circunferencia unitaria. La función coseno comienza con un valor de 1 y luego comienza a decrecer hasta menos 1. El dominio de la función coseno es desde menos infinito hasta infinito, y el rango es desde menos 1 a 1. Esta función es simétrica con respecto al eje y, es decir, el eje y sirve como un eje de simetría para la función. Esto nos da lo que llamamos una función par, en donde cada valor de la función evaluada en x nos da el mismo resultado que si evaluamos a la función en menos x. Así que, la función coseno de menos x es igual a coseno de x. X cuadrada más y cuadrada igual a r al cuadrado. Esta es la ecuación de una circunferencia que tiene centro en el origen y radio igual a r. Por ejemplo, la ecuación x cuadrada más y cuadrada igual a 1 es la famosa circunferencia unitaria, una circunferencia con centro en el origen y radio igual a 1. X al cuadrado más y cuadrado igual a 9 es una circunferencia con centro en el origen y con radio igual a 3. Esta es la explicación entonces de todas las animaciones que se ven en este video.